A mí el fin de semana me decían en la Casa Rosada, en realidad los ministros no estaban en la Rosada, pero sí estuve hablando con varios de ellos por teléfono, hay que aguantar. El plan es aguantar porque la cosa se complica, ¿no? No hay reservas hoy, terminaron por debajo de los 25, creo, 25.000 millones de dólares. Los dólares volvieron a subir y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está por verse. Yo tengo información, bueno, Contame, Ceci, contame. Yo tengo, te queremos ahí vamos escuchar. con Ceci. no, tengo información del board del Fondo Monetario Internacional, de fuentes cercanas al board, que toda esta maniobra de Trump termina también complicando la posición de Estados Unidos en el board. Porque ahí están Alemania, está Japón, está Francia. Y está China. Está Y China, está China. claro, China. ¿No es cierto? Estados Unidos tiene el papel central en el fondo, pero el resto de los países pisan y fuerte también. Me dijeron que en la última reunión del board, particularmente Alemania y Japón, fueron durísimos. Durísimos con la Argentina, no con Milei. Esto es lo que no terminamos de entender muchas veces por nuestro ombliguismo. No miran, se lo dije a Macri, no miran esta gestión, miran el prontuario de la Argentina. Entonces, muy duros en darle dinero a la Argentina. Cash, cash sobre todo el libre, adelanto, ¿no? El adelanto de libre disponibilidad. Sí. Sí a favor del refinanciamiento de la deuda. Bueno, finalmente, por supuesto, Estados Unidos tiene voz cantante y de peso. Pero me decían que incluso por una cuestión administrativa, Estados Unidos tenía vacante a los dos representantes que se sientan. ¿Es así, Cecilia, o no? Sí, Bueno. sí. No tiene nombrado. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, todavía no nombró a los funcionarios del gobierno de Trump en el Fondo Monetario. De hecho, la propia Gita Gopinath es representante de Estados Unidos en el fondo, está ahí por el Fondo Monetario, por Estados Unidos, y también se esperaba que hubiera un recambio. Y todavía nada de eso sucedió. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero al final la campana, están los optimistas, hoy hablaba con De Palo, dijo, ya está, el compromiso está, será el 40% de los 20.000 millones de dólares, no lo sé. Lo cierto es que Trump, el amigo Trump, te trae buenas y te trae malas. Claro. Después tendremos que ver en la balanza, ser amigo de Trump, cuánto le reditúa al gobierno. Lo del 10% de los aranceles, que fue celebrado por el gobierno, fue regional. Es para la región. Sí, le tocó a Brasil, que se le tocó a Boric. Ahora veremos en la negociación fina, veremos hacia adelante. Lo que digo es que el presidente tiene por delante y su equipo económico, digamos, tienen que verse en los hechos, y esto es lo que ha generado tanta incertidumbre. Cash, ¿dónde está el cash? ¿Cuánto es el cash? ¿Y cuándo? ¿Qué es la ayuda? Perdóname, ¿y cuándo? Porque a mí me parece que cada día cuesta plata. Totalmente. El Banco Central pierde Hoy reservas vendió. todos los días. Sí. Hoy volvió a vender 35 millones de dólares. ¿De dónde sale? Sí. Claro. Es cierto también que desde el martes de la semana pasada, que compró, fue el único día que cortó la racha y compró, la salida de reservas después fue relativamente menor. También alguna gente se empieza a hacer preguntas si se están pagando todos los compromisos que llegan al Banco Central, ¿no? Pablo, o igual, si se pisa perdóname, alguna Ceci, importación en este mirá la contexto. información que trae Cecilia, que es exclusiva, que todavía no la viste en ningún lado, que habla de proyecciones, Ceci. Sí, bueno, hablemos, lo que salió hace un ratito nada más, fue el REM, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Esto es marzo, ¿no? Los datos, con el dato de marzo, por lo tanto ya ahí, fíjate que hay una corrección significativa en la inflación para todo el año. La inflación para marzo la estima el mercado en 2,6%, un poquito más arriba de lo que calculaba el mes anterior, pero corrige todos los meses hacia arriba. De hecho, el primer mes, ese 1%, esa inflación que empieza con 1%, el mercado ahora la pone recién en el mes de junio. Recién en junio, algo que el gobierno esperaba que ocurra en abril, el mercado cree que recién va a ocurrir en junio, y cuidado que esto todavía no tiene computado, no tiene adentro toda la crisis y el tembladeral de estos días. Pasa la inflación anual del 23%, de la zona del 23% a arriba del 27%. Por supuesto que es enorme la desaceleración de la inflación con respecto al año anterior, pero hay un cambio de tendencia en el consenso, del promedio del consenso de los economistas. La buena es que sí creen que la actividad económica
sigue subiendo, ¿no? Arranca el año en la zona del 4 y ya están calculando que la economía va a crecer 5% y el dólar también lo corren un poquito para arriba. ¿Se va a sentir ese 5%? O sea, la gente común lo siente, ese crecimiento. El tema del crecimiento de este año es estadístico contra un año de caída total. La estadística te da un poquito más del 3, ¿no? El resto va a ser recuperación genuina. Ahora, el promedio siempre es tramposo. A mí me gusta decir que para el promedio hay 2 pollos y 2 personas y cada uno se comió un pollo y quizá en la vida real uno se murió de hambre y uno se comió 2 pollos, ¿no? Exacto. Bueno, así de simple para que lo entendamos todos. El promedio va a decir 5%, hay sectores empujando muy fuerte o con potencial de empujar muy fuerte. Cuidado, porque ese sector fundamentalmente es el energético y con el petróleo a la baja hay que ver la capacidad de concretarse que tienen si se instala un petróleo más barato, la capacidad de concretarse las nuevas inversiones en energía y en petróleo. Una cosa es lo que ya está, por supuesto, eso va a seguir. Ahora, la velocidad a la que van las nuevas inversiones con un petróleo más barato puede cambiar. Hay que ver qué pasa con seguir muy de cerca la evolución del petróleo y de la soja. Sí. El gobierno este fin de semana se mantenía tranquilo, digamos, preguntaba, se decía, no, los fundamentals nuestros están intactos, ¿no? Hay que ser más ortodoxo que nunca. Exacto. Dicen en el Ministerio de Economía. Exacto. Más ortodoxo que nunca y eso va a dar resultado. El problema es que ahora no depende solo de la Argentina. Acá hay un cisne negro. Exacto. Hoy hablé... y además la confianza de mucha gente que creía que el gobierno le había encontrado la vuelta y que de pronto empieza a ver que pierde reservas el Banco Central, que la inflación se dispara un poquito, que el dólar está más caro y lo que acabamos de decir, que las góndolas, los productos están y van a estar más caros. Va a tener que maniobrar el gobierno. A ver, hoy me decía de vuelta de Pablo algo muy inteligente. Decía, no hay ningún compromiso a no tocar la política monetaria escrito en ninguna parte. Gran punto. Gran punto. Y de hecho... Perdón, porque ahí hay bastante consenso con una idea, que el Fondo Monetario, si se pone más duro, probablemente no se ponga más duro con la cantidad de dólares que te da, pero sí se puede poner más rígido cómo lo usás. Con la flotación. Claro. Exacto. Porque si todas las monedas devalúan, ¿qué vas a hacer vos? ¿Quedarte preso de un esquema fijo y un tipo de cambio apreciado? Tirando los dólares para sostenerlo, tirando los dólares que hoy te están faltando, este es el punto. O no acumulando reservas. Es cierto que si el dólar se devalúa, que es lo que está buscando en definitiva Trump con esto, a la Argentina estar pegada al dólar le va a venir bien, pero hasta ahora eso no pasó. El real sigue devaluándose, ¿no? El real está casi de nuevo en 6 reales por dólar. Y crece el euro también, ¿no? Que es una competencia para el dólar. Pablo, este tema te va a encantar. Tenemos, en realidad es un trabajo impecable de Guillermo Oliveto, que vino hace unos días al programa, que te dice cuánto tenés que ganar para ser clase media, cuánto tenés que ganar para hacer la famosa pirámide que hace temblar a todos, ¿no? Porque a ver cuánta plata tenés que ganar para ser clase media y no ser pobre, cuánto ganan los más ricos, sí, tiene todo. Sí, ahí está el gráfico ese que hace Guillermo Oliveto y que muestra un poco cómo se ha achicado la clase media y por supuesto la clase media alta, ¿no? El ingreso es realmente muy bajo, el 5% de la población declara ingresos por 6 millones de pesos. El promedio de ese grupo de la clase media alta, digamos, el grupo más de la clase alta de la Argentina, gana 9 millones y medio de pesos. 9 millones y medio de pesos. Pero fíjate que en la clase media hay ingreso promedio de 2 millones de pesos, clase media baja 1.700.000 pesos. Es muy chata esta pirámide, además de ser muy bajos. Es cierto que hay que tener en consideración un punto, ¿no? Que es que estos son ingresos declarados y el segmento más alto tiende a subdeclarar cuando te preguntan cuánto ganás y el segmento más bajo tiende a sobredeclarar, ¿no? Pero fíjate que tenés casi el 75% de la población ganando menos de 3 millones de pesos por mes para una familia. Como dijiste vos. Para una familia. Ceci, acá hay un dato. La mitad de la economía de la Argentina está en negro. Claro. Entonces, los ingresos en negro son para todos los estratos de la pirámide. Todos. Con lo cual,
esa pirámide formal es una parte de la historia, ¿no? Lo que no, digamos, no deja de ser dramática ni ilustrativa, pero porque es proporcional, pero sabemos muy bien que si uno hace la cuenta, la Argentina no podría estar sobreviviendo. No, y si comparás con los datos del ingreso del promedio de aportes al sistema jubilatorio, con otras variables, el número, sobre todo de la clase media alta y alta, debería ser significativamente más importante. Sin embargo, tenés 75% de la población de clase media para abajo, ¿no? Totalmente.